Bienvenidos, mis amados hermanos, hermanas. Usted, mi amigo, mi amiga y suscriptores de YouTube, que el Señor los bendiga grandemente, Día del Señor. Para mí es una bendición bastante grande tratar el tema acerca de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia del libro de Apocalipsis en cuanto a iglesia. Esta iglesia es muy especial para mí, especialmente porque el apóstol Juan, casi la mitad de su vida, un poco más, si él vivió hasta los 100 años de edad, entonces 50 años estuvo ahí ministrando, gran parte de su vida en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, con Tito, Timoteo, Silas, Apolo. Estuvo ahí 3 años Pablo, después, por supuesto, que el apóstol Juan también está por ahí y otros apóstoles. Y en ese lugar también la historia habla, aunque no está muy seguro, pero yo creo que sí, porque en la isla de Patmos era muy difícil escribir el libro de Apocalipsis. Él ha escrito ese libro ahí en el Asia Menor, o sea, en la iglesia de Éfeso. Él fue encarcelado, ¿no?, por Domiciano a la isla de Patmos. No fue por situaciones políticas, sino por predicar la palabra de Dios. Estuvo ahí hasta 18 meses preso, ¿no? Después fue liberado. Tenemos que estudiar con bastante ímpetu, con amor, dedicarnos de lleno a este libro de Apocalipsis, especialmente a las iglesias. Porque ahí se desarrolla precisamente la guerra espiritual en su nivel estratégico de la más alta. Ustedes van a observar la lucha de Satanás y sus ángeles, con el arcángel Miguel y sus ángeles, la iglesia también interviniendo en la lucha espiritual, una guerra frontal directa con el imperio satánico. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga con la frescura de su palabra. Amado Padre Celestial, Señor del universo, Creador de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde a la mañana del día primero. Usted creó los cielos y la tierra en 6 días, y reposó al 7º día, y lo santificó. Gracias a Dios por toda la creación acabada, terminada, todo para la gloria de usted. Usted creó al hombre en el 6º día, y cuando terminó ya de crear al hombre, la palabra dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana del día 6º. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento. Nos revela, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y nada en cuanto ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este evangelio de Apocalipsis, la buena noticia, fue escrito por el apóstol Juan. Gracias, mi Dios y Rey, por su bendición, su amor, y usted nos revelará la palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Dios y Rey. Amén. Como siempre, las indicaciones que le doy, por favor, tenga un cuaderno y usted vaya escribiendo los textos bíblicos. Y si no lo logra buscar rápido, anote, acostúmbrese a poner siglas, por ejemplo, ¿no? En Timoteo, primero es un número 1, TI, ¿no? Ahí el capítulo, el versículo. No hay necesidad de escribir, ¿no?
tesalonicense completo, no. Ese no es tesalonicense. Efesio, F es Efesio. Entonces, trate de estudiar, meditar, porque Dios te va a hablar con su palabra. Cristo viene. Estamos viviendo en una de las etapas más impresionantes de la historia humana. Tú y yo somos testigos de que ya se está gestando el nuevo orden mundial. Ya se está gestando, escúcheme bien, el nuevo sistema financiero mundial. La única super iglesia, la reunión de varias iglesias, la unión de varias iglesias, ya se está haciendo. También la única moneda también se está haciendo. También hay planes para la edificación de Babilonia y la Roma imperial. Ya está listo ya el reavivamiento y la paz de Israel con los países árabes. También todo está preparado el escenario. Entonces este libro es muy importante porque nos va a llevar a través de la historia, literalmente, escúcheme bien, históricamente, para la gloria y honra del Señor. Amén. Muy bien. Vamos a ver lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. ¿Oh? 2:4. Es bueno que inclinemos nuestro rostro una vez más para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Rogamos, Dios, tu gracia, tu bendición de principio a fin. Háblanos, Dios, con su palabra, y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Bendícenos poderosamente, háblanos poderosamente con tu palabra fresca, dinámica, y nosotros la apliquemos. Su palabra dice: bienaventurado el que lee, el que medita y los que guardan la palabra de Dios. El tiempo está cerca. Sí, Señor. Escuchamos ya el galopar de los caballos apocalípticos. Está trotando ya en cualquier momento el primer caballo con el jinete montado sobre él con una ramita de olivo en la mano derecha, el arco a la izquierda. Esta es la bestia, el anticristo, que viene a hablarnos sobre paz, seguridad, pero no le crean. Es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Señor, bendice a tu pueblo, a tus hijos. Háblanos, Dios, a través del libro de Apocalipsis, especialmente la iglesia de Efesios que estamos estudiando. En estos tiempos que hay mucha amargura, resentimiento, codicia, avaricia, amor al dinero, hay mucha lujuria en su nivel más profundo, hay mucha brujería, hechicería. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. En primera de Apocalipsis 2:4, vamos a ver, dice así la palabra de Dios: haber abandonado su primer amor. En Apocalipsis 2:4 dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Las escrituras sagradas nos enseñan con precisión lo que es el amor. Precisamente el amor es el fruto del Espíritu Santo. Escúchame bien, tú, mi amado hermano, amigo, amiga que nos escucha. Cuando alguien te dice: no, es muy largo el mensaje del pastor, mucho pasaje bíblico, no le hagas caso. Porque Dios habla con su palabra. Cuando la palabra de Dios está bien trazada, te va a hablar. No va a hablar las opiniones, expresiones o criterios que tenga yo. Lo más importante es la palabra de Dios. Acostúmbrate a eso. Amén. Ya. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si vas a escribir Gálatas, pon una G, una A. 5, 2 puntos. Versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etc. Ahí está dominio propio, también más adelante. Entonces, el amor es la expresión de Dios. El amor es la expresión del creyente. El amor es muy fundamental para el creyente, muy importante. Porque si Dios es amor, lo contrario es amargura, odio, resentimiento. Cuando tú tienes amargura con tus hermanos, tus hermanas, con tus padres, con algunos hermanos de la iglesia o tu familia, entonces el diablo está metido ahí.
La amargura siempre fue uno de los primeros pecados, el primer pecado del diablo. La amargura de no ser como Dios. Él quiso ser Dios, pero no es Dios. Se llenó de amargura, de resentimiento. Es un asesino. De ahí que en el versículo 25, el mismo Gálatas 5:25 dice así: si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú tienes que andar en el Espíritu. Tú eres el portador de la gloria de Dios, de la honra de Dios, del amor de Dios, de la verdad de Dios. Escúcheme bien. Cuando tú andas en tu caminar diario con el fruto del Espíritu Santo, el Señor te va a bendecir, te va a equipar para la guerra espiritual. Entonces, si tú andas, como dice acá, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, para la gloria de Dios. En el capítulo 6, el siguiente capítulo, Gálatas 6:8, mira lo que la Escritura nos enseña. Porque el que siembra para su carne, en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, es decir, recogerá, ¿no? Corrupción. Mas el que siembra para su carne, de la carne segará, o cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando tú empiezas a sembrar la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, etc. Pero cuando tú siembras, escúchame bien, ¿no? En el Espíritu, tú siembras el amor, el gozo, la paz, etc. Y lo que tú siembras, tú cosechas, eso va a brotar. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que hablas, tú eres lo que miras. Donde tú vayas, si tú siembras el fruto del Espíritu, el Señor te va a guiar. Tú siembras para la carne, te has sembrado muerte, muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan, capítulo 13, la sigla es JN, nada más. Pon Juan, capítulo 13, versículo 34-35, versículo 34-35. Estamos hablando del amor. Y qué fundamental. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mira, siempre el creyente se caracteriza, el mundano, el creyente ama a su prójimo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos leyes depende toda ley y profeta. De ahí que el creyente siempre va a amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, a sus padres. Va a amar a los hermanos en la fe. Si tuviereis amor, dice. Ahora, en Juan capítulo 15, mira, Juan capítulo 15, mira cómo las Escrituras nos va hablando así insistentemente, imperativamente. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. En el Padre Nuestro vas a encontrar: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y al final, cuando tú dices, no, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Más abajo dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios perdonará las ofensas tuyas. Si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco Dios te va a perdonar. Por lo tanto, el amor es fundamental en la vida de una persona. Cuando uno no ama, es un asesino, ¿no? Cuando tú tienes amargura con tus padres, tus hermanos, con cualquier persona, eres un asesino, una asesina. Eso lo tengo por seguro. Y vas a hacer cosas indebidas o indebidas. De ahí que en primera epístola de Juan, no Juan, sino primera epístola de Juan, se escribe pon número 1, JN, es Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan,
capítulo 3, versículo 23. Ya está cerca Apocalipsis, casi al final. 1 Juan, capítulo 3, versículo 23. Pasando 2 de Pedro está. Y este es su mandamiento. Y este es su mandamiento. No el tuyo, sino de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es la palabra que el Señor te indica a ti, nos da a nosotros. En 2 de Juan, o sea, de 1 Juan, ahora vamos a 2 de Juan, ¿no? Versículo número 5, ese es un capítulo, ¿no? Versículo 5, dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está, 2 de Juan, versículo 5, ¿no? Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si no amamos a nuestro prójimo, es porque en verdad no somos hijos de Dios. Porque el creyente colocado en el Señor Jesucristo siempre ama. ¿Sabe por qué? Dios es amor. De ahí que en 1 de Juan, capítulo 4, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera epístola de Juan, capítulo 4, 7 al 8, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Si tú amas, tú conoces a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De ahí que vivimos en un mundo donde el miedo, el temor, la ansiedad, el estrés, el pánico, la soledad, va carcomiendo lentamente al hombre. Y eso es lo que mata al hombre. El amor es nuestra protección. El amor es nuestra protección. Y esto es lo que nos protege de todo mal. Y nos va perfeccionando. Mire, el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Así que el amor va perfeccionándose. Observe bien en primera de Juan 4.8. Primera de Juan 4.8. Estamos en la epístola de Juan. Primera epístola de Juan 4.8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Esto es una verdadera tragedia. En el original, en el griego, dice claramente: amas el primer amor. Amas el primer amor. La iglesia de Éfeso había abandonó su primer amor, pues el Señor Jesucristo ya no estaba primero en sus vidas. Ellos ahora estaban ocupándose y colocándose ellos mismos y sus propios asuntos en primer lugar. En la iglesia también sucedía lo mismo. Sucedía lo mismo en la iglesia. Ahora, el primer lugar era sus programas en la iglesia, sus servicios, sus ministerios y el compañerismo entre ellos. Estaban más unidos y ocupados en la iglesia que al Señor Jesucristo. Esto yo lo he comprobado. Mire, he visto los discipuladoras en la red de niños. Venía ellos, la gran mayoría venía ellos al servicio, pero no entraba al culto de adoración. Igual pasaba con los jóvenes y adolescentes, con matrimonio también. Y este es un delito, este es algo grave, porque el Señor nos edifica con su palabra. Por eso pone a su siervo en el servicio de adoración. Si tú no escuchas la palabra de Dios, que es el corazón de la iglesia, la adoración a Dios, escúchame bien, y el Señor a través de la palabra te va hablando. El otro es un servicio nada más, pero tú no puedes reemplazar al Señor con el servicio. Así que tienes que ir aprendiendo. ¿Ah? Aprende. De ahí que la Escritura nos habla en Mateo capítulo 22, 34, 40. Mateo 22, 34, 40. Entonces, Mateo capítulo 22, ya anota, capítulo 22, versículo 34, 40. 34, 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una.
Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y profeta. Primero está el amor a Dios y en segundo lugar está el amor al prójimo. Pero tú no puedes invertir. Así que cuando tú estás más ocupado en el servicio, en los ministerios y no en el Señor Jesucristo, la adoración es principal. Lo demás ya se va acoplando. Por eso la iglesia, ¿ves?, tiene varios servicios. Entonces, tú vienes a los servicios, escuchas la palabra y luego vas a tu ministerio. Pero no ir a tu ministerio y no venir, no escuchar la palabra de Dios. Eso es grave. En Primera de Corintios, mira, Primera de Corintios, Dios debe ser colocado en el primer lugar de nuestra vida. No te olvides, el Señor Jesucristo debe ser colocado en el primer lugar de nuestra vida. Primera epístola de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ver los primeros 8 versículos y el versículo 13. Primera de Corintios, un número 1, CO, capítulo 13, 2.1-8, 13. ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aprende, ¿ya? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que no estés quejándote, no estés quejándote. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia acabará. Eso es lo malo, ¿no? Ahora de la tecnología, los avances, los científicos, habla ciencia, ciencia, ciencia. Todo va a llegar a su final. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es mucho más grande que la esperanza, mucho más grande que la fe, etc. Las Escrituras Sagradas tienen mucho que enseñarnos. Así que pongamos mucha atención a los siguientes textos bíblicos que nos salvarán. ¿Ves? Cómo cuando tu siervo, el pastor, lee la palabra, te va edificando, ¿verdad? Y eso es bueno. Mejor es que hable Dios, Hoy hay mucha verbosidad, toca un pasaje bíblico y habla más de una hora y te entra por el oído, por un lado, y te sale por otro lado, y al final se te va a quedar grabado solamente la música. Es verdad eso. Pero si la palabra de Dios, la palabra de Cristo te llena, entonces tú sales lleno de la palabra de Dios. Vamos, Mateo, capítulo 24, versículo 12, vas a entender por qué el mundo está maldito, porque es malo y violento. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Observa bien lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23.
Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Tú tienes que amar la palabra de Dios, y tienes que aplicarla, vivirla, atesorarla. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¡Qué bendición! En nuestro espíritu, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 6, vamos, Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 24, Efesios 6, 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. La gracia sea con todos, ¿verdad? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y en primera de Pedro, vamos, primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice primera de Pedro 1, 8? A quien amáis sin haberle visto. Primera de Pedro 1, 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire cómo te va preparando. Así no lo veas, ya lo vamos a ver un día. A la final trompeta con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ya lo vamos a ver a Cristo cara a cara. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, el texto que estamos estudiando. Vamos, Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, si tú dejas de amar a Dios, no vas a amar a tu esposa. No vas a amar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus hijas, ni a los hermanos de Dios. No vas a amar a nadie. Porque Dios es amor. Y Dios derramó su amor en nuestros corazones para amar a nuestro prójimo. Pero si tú no amas, entonces tú no eres creyente. Tú no eres una persona que está colocada en Cristo. Tú eres un intelectual. Tú puedes conocer la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, sin ser creyente. De ahí que en Apocalipsis 3:20, mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Esto, grábatelo desde ahora y para siempre. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta. Mira, esto es una tragedia. ¿Cómo vas a dejar a que Dios toque la puerta? Eso es malo. Por eso dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú no tienes amor, tu corazón está cerrado, entonces Cristo va a tocar, te va a llamar. Y dice, si tú abres la puerta, ¿no? Entonces si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nunca jamás te olvides, Dios es amor. Repite, ¿qué dije? Dios es amor. Apocalipsis 2:2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice Cristo, conozco tus obras y tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son falsos. Yo tengo mucho cuidado en la iglesia de detectar algunos que se llaman apóstoles, profetas, hermanos, falsos. La característica es, Dios es amor. Cuando hay crítica, resentimiento, mire, en la iglesia hasta hay familias que dicen, ¿no? Este pastor, ¿por qué predica todos los domingos? Este pastor, no me gusta su prédica. ¿Sabe por qué no le gusta la prédica del pastor? Sencillamente porque es un inconverso, una inconversa. Viene a crear tensiones, divisiones. Porque quien pone siervo al frente a la obra es Jesucristo. Yo no me he puesto, Él me llama. Él me pone, Él me da la honra, yo estoy al frente como siervo, yo soy responsable de la iglesia.
Pero no puede venir por una persona extraña a decir, ¿no? ¿Y por qué él siempre predica? Y esto está mal. Este es el mismo diablo que ya se está metiendo en esa iglesia. De ahí que la iglesia había perdido su amor por su pueblo, la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso, fue Pablo el que fundó la iglesia de Éfeso. Ya vamos a ver. Había un profundo amor y una relación muy íntima y personal con el Señor Jesucristo. Pero algo pasó. ¿Qué ocurrió? No hay explicación. Yo he tratado de buscar, no hay explicación. Ahora el compañerismo se rompe. Hay críticas, quejas, envidias, una mente egoísta y chisme. Mira, fundada por el apóstol Pablo. Juan, la mitad de su vida en esta iglesia y en otras iglesias que él supervigilaba. Él lo vigilaba. Estaba Tito, Timoteo, Sila, Priscila, Apolos. Yo no sé cómo puede esta iglesia degenerarse. De ahí que en Juan 13:34 nos va el Señor repitiendo una y otra vez. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Así que cuando ya empecemos el servicio, cuando ya se abra la iglesia con un nuevo protocolo, etcétera, tú tienes que vigilar. El amor a Dios es en primer lugar. Y el amor a nuestro prójimo, vamos a amarlo. Dios derrama el amor. Nada de crítica. Nada de, escúchame bien, falsas enseñanzas. Hay que cuidar la iglesia con tu vida. Cristo viene. En Juan 15:12, Juan 15, capítulo 15, versículo 12 dice así. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire, el apóstol Pablo en Romanos 12:9. Vamos al libro de Romanos. Romanos, capítulo 15. Romanos 12:9. Primero Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, dice. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en Primera de Corintios 1:10. Después Romanos sigue Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es porque hay amor. Nunca permita que la iglesia se quiebre, se parta, se divide. Por eso la Escritura dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuida a tu pastor, cuida a los líderes, ora por tu pastor, por los líderes. Ama a los hermanos con un amor intenso y estarás con el Señor Jesucristo para siempre. En lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. ¿Ya? Ahora vamos de 1 al capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Observe bien, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraternal. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay que amar unos a otros. El apóstol Pablo profetizó en la iglesia de Éfeso lo que iba a suceder, que era algo muy trágico para las iglesias si perdía el primer amor. Ya usted en su hogar lo va a revisar, anote, Hechos capítulo 20, anote, Hechos 20, versículos 17 al 38.
Hechos 20, 17 al 38. Pero yo quisiera leer el versículo 29. El versículo 29. Vamos a rescatar. ¿Qué dice el versículo 29? Hechos, capítulo número 20, versículo 29. Mira lo que se va. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La iglesia, en los inicios siempre, quiso herir al pastor. Había uno que se había apoderado. Imagínense, iba casa en casa para decir, este señor no es pastor. Su nombre es Mario, no es pastor. Su nombre es Mario. Y cuando él fue a la principal, ¿no? Fue a quejarse y el pastor le responde: por si acaso, el pastor Mario, no Mario, sino el pastor Mario es mi amigo y tiene el respaldo del cuerpo pastoral de la iglesia. Tú hablas algo contra él, te expulsamos de la iglesia. ¿Me estás escuchando? Y así le habla a todo lo que sale de antes, se va a la principal al lince. Ese es el mensaje que le da el pastor. Así es el pastor. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tú tienes que cuidar la iglesia con tu vida, con tu vida. ¿Qué es lo que dice en cuanto al arrepentimiento, recordatorio y consejo? Mira, versículos 5 y 6, ¿ya? Con estos versículos vamos a terminar esta primera parte. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice Apocalipsis 2, versículos 5 y 6? Estamos en Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso. Versículos 5 y 6. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Tú te recuerdas cuando dejaste de llamar al Señor? ¿A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿A los hermanos? ¿Quién te puso esa idea en la cabeza? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro día y noche, él es el culpable. Él te mete resentimiento, amargura, odio. Él te quita el amor. Él te quita el amor. Te habla cuando trabaja, cuando te acueste, cuando te levante, aún cuando estás durmiendo te va hablando. Y te habla, te habla, te habla. Por eso la amargura, ¿no? Va creciendo, y el odio va creciendo. Aún te vas a enfrentar con tu padre, con tu mamá, con tus hermanos, tus hermanas, con los hermanos de la iglesia. Es terrible cuando una persona deja entrar al acusador de nuestros hermanos. Hay que resistir al maligno, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si el maligno te habla, ¿no? Te da amargura, resentimiento con la iglesia, con el pastor, etc. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y la voz del acusador se va yendo, se va yendo, se va yendo, y tú le sigues disparando, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando su vida hasta la muerte. Tienes que repetir hasta que el maligno haya salido de tu conciencia, de tu mente. Bótalo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le aconseja a la iglesia que vuelva a Él, que vuelva a Él. La iglesia de Éfeso iba perdiendo su primer amor y poco a poco se va desviando. El Señor Jesucristo le pide que vuelva a Él, a que regrese. ¿Cuál es el consejo que le da? Número 1. Recuerda de dónde has caído, le dice el Señor. Recuerda de dónde has caído. Acerca del amor que había entre la iglesia de Éfeso y su Señor. Recuerda de dónde has caído. El Señor Jesucristo lo va atrayendo con lazo de amor hacia sus brazos. De ahí que en Mateo capítulo 11, 28, 30. Mateo capítulo 11, Mateo 11, 28 al 30, ¿no? En la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Ahora, mire, con esta tragedia de la crisis sanitaria,
Hay temor a la muerte, temor al contagio, ¿no? Uno quiere deshacerse de aquellos que están contagiados, ¿no? De ahí que uno se va cansando, estresando, está con pánico, con terror, está agobiado. Y yo le daré descanso, dice el Señor, yo te daré descanso. 29. Cargue con mi yugo y aprenda de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave. De ahí que nunca jamás te olvides. Cuando uno tiene temor, el temor te va quitando la defensa. El temor va destruyendo tu flora intestinal. El temor no te deja pensar bien, no te deja razonar bien. El temor no te deja dormir. Te llena de estrés, soledad, pánico, angustia. De ahí que el perfecto amor echa fuera el temor. No tienes tú que tener eso, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Nosotros estamos orando al Señor para que el Señor nos dé la dirección, el tratamiento del COVID-19. La gran mayoría dice, no, eso no se puede. No, sí se puede. En el nombre de Jesús, yo creo que el Señor nos dará una medicina. Yo creo, de todo corazón, yo creo que el Señor nos va a dar una medicina. ¿Por qué creo yo? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Satanás no puede estar matando como le da la gana, como quiere y cuando quiere. No. No te olvides, el mundo entero está bajo el maligno. Y el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios nos dará sabiduría. Escúchame bien. Él te va a dar discernimiento, capacidad de decisión, de elección. Él nos va a defender. Él nos va a defender. De ahí que la iglesia tenía que arrepentirse. Uno no puede ser un canal de maldición, de amargura. Tenía que arrepentirse de lo que pasó entre el Señor Jesucristo y ellos, que abandonaron su primer amor. Tenía que arrepentirse a no vivir apegados a sus cosas, a su familia, más que al Señor Jesucristo. Muchos de ustedes, ¿no? A veces no viene al Señor. No, mi hijito, mi hogar. Primero la familia y después el Señor. Y no viene a la iglesia. No es así. A tus hijos, en la iglesia también hay para niños, adolescentes, jóvenes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, con toda tu fuerza. Una madre de familia dijo, ¿por qué voy a llevar a mi hijo? Es adolescente, debe estar en la casa, debe estar estudiando. Un día, ¿no? Ni su familia, sino era un hermano mayor de la iglesia que fue, como son bien amigos, comenzó a revisar la computadora que su hijo estudiaba. Llenecito de pornografía. O sea que lo saca de la iglesia, lo lleva a su casa para que estudie, estaba estudiando pornografía. Lo corrompió, lo destruyó. Ahora ese niño estaba con masturbación, fantasías sexuales, enamoramiento indebido. Y un día, escuche bien, lo lleva a la iglesia. Lo lleva a la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo a su mamá? Mire, señora, yo le voy a pagar a usted todo lo que usted ha invertido en mí. Yo a usted no lo conozco. No la conozco usted. ¿Usted conoce quiénes son mis amigos? ¿Conoce mis necesidades? El joven, el adolescente estaba siendo amigo de la iglesia, pero ella lo sacó. Porque vio a la iglesia un estorbo. Y sigue mucho pensando así. La iglesia no es un estorbo. Escúchame bien. El Señor dijo, tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo es nuestra roca fuerte, nuestro escondedero contra el turbio. Él te guardará de la peste destructora. Él te guardará, escúchame, de plaga. La plaga no tocará tu morada. Si tú eres una persona íntegra, transparente, leal para con Dios y para con tu propio, el Señor te bendice. De ahí que, escúchame bien, ¿no? Cuando una persona no se arrepiente, tiene que arrepentir a no pegar apegado a sus cosas, a su familia, más que al Señor Jesucristo. En su mente no debe reemplazar a su primer amor, al Señor Jesucristo, por otros asuntos como la familia, ministerio, bien. De ahí que el Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Escúchame bien, mis amados hermanos. El estudio de la iglesia de Éfeso es muy grande. En estos tiempos, tú no me vas a decir que esto no es crisis. Es una catástrofe. Escúchame bien. Va a pasar del millón, va a pasar más del millón. Hay cualquier cantidad de muertos en el Perú. El contagio está por todos lados. Y tú vas a vivir en temor, en angustia. De ahí que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Venid a mí todos que estéis cargados, agobiados, angustiados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Ven a Jesucristo. Inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, muchísimas gracias por hablarme en lo profundo de mi corazón. Yo en verdad he escuchado este mensaje primera vez. Señor Jesucristo, yo no te conozco, ahora quiero conocerte. Con mis labios confieso que Jesús es el Señor. Y con mi corazón creo que Él resucitó de entre los muertos. Y creo también que Él está sentado a la derecha de la majestad del Padre. Y que va a venir por la iglesia. Perdona todos mis pecados, mis debilidades, toda mi inmoralidad sexual, la amargura, el resentimiento, la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Perdóname. Porque la raíz del mal es el amor al dinero. Límpiame con la sangre de Jesucristo toda inmoralidad sexual. Tengo codicia, avaricia, fantasía. Perdóname, Dios. Lléname de usted, Santo Espíritu. Señor Jesucristo, entre, siéntese en el trono de mi corazón. Por favor, yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Por favor, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Cuando venga usted por su iglesia, llévame, por favor. Yo sé que usted vendrá por su iglesia. La gloria sea para usted. Usted me prometió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a estar orando por mi familia. Ruego y oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y tú, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando, quizás has perdido tu primer amor. Quizás no estés amando a Dios, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Estás viviendo estresado, con pánico. Hay mucha violencia, fastidio. No sé qué hay más en tu vida. Pero dile así: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. He pecado contra el cielo y contra usted. Perdóname, Dios, porque sé que he perdido mi primer amor por la desesperación con la familia, en el trabajo, con todo lo que está pasando del COVID-19. Tengo miedo, tengo terror al contagio. Yo sé que ahora usted es mi protección, mi escondedero contra el turbión. Perdóname, mi Señor Jesucristo, restáurame. Lléname de tu Santo Espíritu. Señor, voy a tomar en cuenta la palabra que tu siervo ha leído, la palabra de Dios. Voy a meditar y la voy a aplicar en mi vida. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Que Dios te bendiga.